Buenas noches, hoy estamos aquí con Esperanza Lechuga Martínez, una persona que vivió en carne propia el terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México y que hoy a la edad de 48 años. sigue recordando este momento, el cual fue un punto y aparte de lo que era su vida cotidiana. Dígame, Esperanza, ¿cuál fue el primer sentimiento que tuvo durante el temblor? De un miedo indescriptible, jamás había vivido algo así y fue de un gran temor a pesar de que no alcanzaba a entender qué era lo que exactamente estaba ocurriendo, pero fue un gran temor que viví y ver a mi familia, a mis papás tan espantados era algo que yo no había vivido. ¿Qué edad tenía en esa época? No recuerdo si eran 11 o 12 años. Ok, aproximadamente usted estaba en Sexto de secundaria. primaria. Ah, ok. Entonces usted en sí era muy pequeña como para comprender tal magnitud de un terremoto, porque eso fue lo que sucedió, ¿no? Exacto, sí había vivido temblores, pero no de la magnitud como fue el del 85 y de la forma en que empezó. Entonces, como fue muy brusco, pues sí fue algo que marcó mi vida en ese momento. ¿Y en qué momento de su día la tomó este temblor? Fue muy temprano, entonces mi mamá me estaba peinando para irme a la escuela y me estaba haciendo una coleta de helado y yo nada más recuerdo cómo se fue ella, como si fuera como si se fuera a caer y yo no, primero yo no me di cuenta, nada más me le quedé viendo en el espejo del tocador y nada más me agarró y me dijo, está temblando, vete con tu abuelita. Mi abuelita vivía con nosotros y y mi papá se estaba bañando, entonces recuerdo que mi papá salió envuelto en su toalla, todo enjabonado. Le hablaron a mi hermano el mayor que estaba dormido en su recámara y mis otros hermanos estaban en la escuela, en la secundaria. Y aparte de lo que viví de cómo inició el temblor, pues la angustia, ¿no? Que yo veía de mi mamá y de mi papá, de primero que sentían que la casa se nos caía encima y después de la angustia de no saber de mis hermanos y de mi papá en ir por ellos. Y en ese momento se fue la luz, pero prendieron el radio del carro que tenía mi papá. Y aún recuerdo muy bien la voz de Jacobo Zabludovsky narrando y diciendo, en este momento se está cayendo el Hotel Regis, el Hospital Juárez y todo es un caos y hay muchos hoteles hechos sándwich. Entonces, pues sí fue un trauma muy grande. Ok, sí, para una niña de entre 11 y 12 años el escuchar estas noticias, que aunque sabe que no, la magnitud que puede tener un terremoto, sabe el peso que conlleva las palabras de este locutor al decir que tantos edificios estaban cayendo y usted obviamente imaginarse a toda esta gente, ¿no? Sí, o sea, como te comento, es el vivirlo desde cerca, es en ese momento que yo no entendía bien lo que estaba ocurriendo, tratar de tranquilizar a mi abuelita, que no sabía también qué pasaba y se estaba despertando por el movimiento. Y por otro lado, mi mamá siempre ha sido muy fuerte y mi papá ha tratado de tranquilizarla porque ella se puso un poco histérica a gritar, mis hijos, ¿dónde están? Y después, nos agarramos todos de la mano alrededor de la cama de mi abuelita y mi mamá empezó a temblar, a temblar, a temblar su cuerpo y no podía parar. Ya después ella comentó que se puso así porque pensó, sentía que el temblor no terminaba y sentía pues que iba a pasar algo terrible. Sí, pues los minutos que duró este terremoto fueron eternos, obviamente Los en ese segundos. momento, Ujú. aunque sea un minuto, se pasa eterno y se vuelve cada vez más grande este sentimiento de incertidumbre. Entonces se podría decir que para usted la mayor preocupación en ese momento podría ser su familia, su abuela que estaba en ese momento con usted y que usted acudió a su habitación. Sí, porque yo recuerdo que yo la agarraba su rodilla
y ella se quería parar y yo no la dejaba. Yo le decía, acuéstese, abuelita, no pasa nada, no se espante. Pero mi abuelita realmente creo yo que no entendía, no sabía qué estaba pasando. Más bien la espantada era yo. Sí, es obvio y es entendible que muchas veces en estas situaciones no se sepa canalizar los sentimientos para transmitirlos a otra persona y obviamente no es fácil tener este semblante de paz o de tranquilidad, porque y más cuando no sabemos qué está pasando, es muy difícil. Entonces su experiencia es pues obviamente como la de muchos mexicanos que lo vivieron, pues es traumática, ¿no? El escuchar todas estas narraciones en la radio, al ver el movimiento de su casa. ¿Su casa se llegó a caer? No, no se cayó, pero en una de las esquinas se abrió de modo considerable que alcanzábamos a ver, en ese momento vivíamos en un primer nivel y alcanzábamos a ver hacia la otra calle. Entonces, eh, hubo peritos gratuitos por parte del gobierno y uno de ellos vino a revisar la casa. Y recuerdo muy bien las palabras de él cuando checó y dijo, si se viene otro temblor igual, la casa se les cae encima. Y pues a Dios gracias que nos ha sostenido porque al otro día en la noche hubo otro terremoto que fue la réplica. También fue muy fuerte, no pues a Dios gracias la casa no se cayó, pero fue traumático también por ese lado porque mis padres somos 5 hijos, todos estudiando, yo soy la más chica y el mayor estaba, si no mal recuerdo, en segundo semestre de bachillerato y tuvieron que tirar la casa y empezar desde cimientos. Entonces, pues después del terremoto, vivir toda esa experiencia, pues sí nos marcó, yo creo que a todos como familia, pero pues también nos ayudó a ser más unidos porque estábamos viendo la necesidad de mis padres y pues tratar de ayudar en lo que podíamos, más la verdad más mis hermanos como hombres, que tuvieron que dejar a un lado sus juegos de niños, etcétera, porque muchas veces ellos tenían que aprender algo de albañilería o a sacar cascajo y yo recuerdo todo eso. Ok, sí, de un momento a otro, pues enfrentarse a una situación que a nadie le gustaría vivir a tan corta edad, tanto a sus hermanos como a usted. Esta preocupación, el ver escenas tan fuertes de gente, pues gente mal, gente probablemente muriendo, gente atrapada. Obviamente es un sentimiento muy, muy fuerte. Pero a mí me gustaría saber qué usted le diría a los jóvenes para sensibilizarlos ante este hecho que sucedió, que aunque tiene años sabemos que esa herida en este país sigue permaneciendo y más aún que recientemente se también ocurrió otro temblor en el 2017 como podemos recordar y hay muchos niños pequeños que al igual que usted, perdón, cuando estaba pequeña no sabía qué estaba sucediendo, pero podía sentir la magnitud de este hecho. ¿Qué le diría a estos jóvenes, a estos niños? Primero que nada, que no lo tomen a broma, porque cuando esto fue, nosotros en México en general no teníamos la cultura de la protección o de autoayudarnos. En ese entonces está temblando y corre o mucha gente tiene o tenía la costumbre de hincarse y suplicar, ¿no? En sus creencias. Entonces, después de esto fue cuando inició la cultura de la protección y nos enseñaron no correr, no gritar, no empujar, a tratar de estar tranquilos dentro de la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, esto se ha ido relajando lamentablemente porque cuando hay simulacros muy poca gente participamos. Bueno, por ejemplo, yo en la colonia donde vivo normalmente hay simulacros y la gente no sale. Somos contadas las familias que salimos a, a realmente llevar a cabo el simulacro. La gran mayoría no lo considera, no lo toma en cuenta y es importante. ¿Qué pasa esto? Como digo, pues se ha relajado la situación en que todo el mundo vacila y todo el mundo dice, ay, no te espantes, no pasa nada. Pero, por ejemplo, yo que lo viví, yo que estoy viendo que, como mencionas, todos esos recuerdos, todo,
lo que narran mis padres, que ese mismo día tuvieron que ir al centro a arreglar unos documentos. Mi papá y mis dos hermanos, los mayores, fueron a ayudar a rescatar gente de los edificios que quedaron, te digo, como sándwiches. Y lo que ellos comentan, ver tanta gente pues aplastada, tanta gente muerta y todas estas tipo de situaciones, la gente hoy, los jóvenes, hoy en día lo toman como una broma y no lo consideran como tal. ¿Qué les diría? Que, que se pongan a estudiar un poquito, que vean las cosas con realismo y que llevemos a cabo los simulacros tal y como nos los enseñan, porque ya tuvimos la experiencia también en el 2017 y sí, también hubo muchas pérdidas humanas, también hubo situaciones feas, pero vemos una cosa que la gran mayoría de la ciudadanía, ya supo comportarse un poquito más, ¿no? Pero que los jóvenes no lo tomen a vacile, que siempre pensemos que nuestra vida está de por medio. Entonces, si amamos a nuestra familia y si nosotros mismos no nos cuidamos, ¿cómo podemos cuidarlos a ellos? Primero es cuidarnos nosotros, en ese momento tratar de estar tranquilos, llevar a cabo lo que nos han enseñado para después ya empezar a buscar con la mayor calma que se pueda a nuestra familia. Eso yo les podría como aconsejar. Muchas gracias, señora. Y pues sí sabemos que actualmente muchos jóvenes en diversas instituciones de educación, a tanto incluso en trabajos, se llega a tomar con poca seriedad los simulacros, tachándolos de pues son simulacros, no pasa nada. Pero pues sabemos en realidad que sí puede pasar y mucho, puede que lo confundamos con un simulacro cuando no es así, es un temblor real. Entonces, muchas gracias por sus palabras y esperemos que las próximas generaciones y las actuales que se sigan sensibilizando ante este hecho y ante los próximos que podrían y que no cabe duda que probablemente llegarán. Muchas gracias por su tiempo, le agradezco demasiado y por brindarnos su confianza y sus palabras en esta entrevista. Al contrario, muchas